Bueno, la clase pasada habíamos empezado con la araucana. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando un poco de qué era la épica, qué significaba trabajar con un género como la épica en un momento, o sea, en el momento presente nuestro, pero también qué significaba en el siglo XVI y cómo también la idea de la poesía épica iba a ir variando del siglo XVI al siglo XVII, y eso era un poco lo que la unidad del programa, de lo que la unidad del programa quería dar cuenta, ¿no? De esta diferencia, de esta variación entre un poema épico que sigue de manera bastante cercana a los modelos de la épica culta, tanto de la épica culta clásica como los modelos de la épica culta italiana, a algo que vamos a tener que trabajar un poco para definirlo dentro de la poesía épica, como va a ser un poema mitológico, una fábula mitológica como es la Filomena. Habíamos planteado un poco esos problemas, habíamos contextualizado el autor y el texto de la araucana, habíamos hablado un poco que la materia americana no era una materia del todo transitada por los autores de estos dos siglos, y sin embargo la épica, la araucana, que se erige como una épica canónica, trataba de la conquista, y no solamente de América, sino de un lugar muy puntual en América, que era la conquista de Chile, y no de todo Chile, sino del sur de Chile. Y después habíamos explicado un poco las características del poema, las características de producción del poema, sus fechas y todo eso, y después habíamos dicho que el poema estaba pensado para un lector ideal que coincidía con su dedicatario, que no era un dedicatario tradicional como tienen los textos en estos momentos, sino que era un dedicatario que estaba pensado, insisto, como un lector ideal, y que ese dedicatario era el rey Felipe II, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Ercilla era encarnaba del mismo modo que lo encarnaba Garcilaso, la figura del soldado poeta, la figura del cortesano que conjuga las armas y las letras, y que así como Garcilaso se construía como el soldado poeta de Carlos V, lo que hace Ercilla es tratar de imitar en esa línea a Garcilaso y construirse como el soldado poeta de Felipe II. Por eso decíamos que Felipe II, o sea que el rey era mucho más que el dedicatario del texto, sino que era el lector ideal, y era además el lector al cual Ercilla está todo el tiempo pensando en el momento de, no solo de escribir esta obra, sino también de compaginarla. Entonces es por eso que también habíamos hablado de que la araucana es una especie de épica sinuosa, una épica descabezada, una épica que no tiene héroe, una épica que tiene como muchas acciones, una épica que, si bien se debería referir a esta parte del territorio americano que les decía, se refiere también a otras partes que podríamos pensar más centrales del imperio. Por eso tiene la descripción de batallas que, por lo menos en lo que tienen que ver con su simbología, son fundamentales en lo que sería la construcción de la épica del imperio, como son la batalla de San Quintín y la batalla de Lepanto, y entonces que es como una épica rara, pero que, parte de la rareza de este poema épico, parte se puede explicar, como estuvimos viendo, por cuestiones que tienen que ver con la propia perspectiva de la épica, pero parte también se puede explicar por la idea de que está pensada para que la lea Felipe II, ¿sí? En esa línea trabajamos un poquito con el paratexto, de hecho trabajamos con el prólogo, trabajamos un poco con la dedicatoria, y yo les había pedido que para hoy trataran de tener más o menos leído el canto primero, ¿sí? O por lo menos las primeras octavas. Entonces la idea de hoy es que trabajemos un poco con esas primeras octavas y después seguimos trabajando con el resto de la selección del texto. Eso habíamos dicho también. Habíamos dicho que el poema estaba escrito en octavas. Ustedes me habían dicho que la octava era como la forma estrófica, una forma estrófica muy adecuada para la argumentación, porque es como una unidad bastante cerrada en sí misma, termina con estos pareados que es como que pueden redondear una idea, tiene como una estructura sintáctica muy particular que permite la adecuación de la materia que se quiera poner dentro de la octava. Pero por otro lado no tenemos que perder de vista que la octava es la forma estrófica de la poesía épica italiana, ¿sí? O sea, la épica italiana está escrita en octavas. Lo que no tenemos que perder de vista es que todo el sistema
métrico, todo el sistema estrófico, tiene que adecuarse, por un lado, a la poesía italiana, pero por el otro lado tiene que adecuarse a la poesía latina. Entonces, como en la poesía latina es complicado ver un sistema de estrofas, lo que hace el sistema poético español es tomar un poco de cada lado para armar también una especie de genealogía de estas especies poéticas. La genealogía de las especies poéticas la logra sobre todo a partir de la adecuación del metro con la estrofa. Esto pasa en la lírica, sí, pasa en las especies genéricas que tienen que ver con la lírica, provenientes de la tradición clásica, la epístola, la égloga, la oda, la elegía, pero también va a pasar con la poesía épica, ¿sí? O sea, es un sistema que además de estar acomodándose en cuanto a la perceptiva, además de estar acomodándose en cuanto a cómo se definen los géneros literarios, también se está acomodando en cuanto a cómo se escribe la poesía, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco también de la diferencia entre la lírica y la épica? Que no teníamos una perspectiva para la lírica, que la poesía lírica no tenía un estatuto particular de lírica y tenía que definirse o por la temática o por cuestiones más de tradición. Bueno, con las formas estróficas pasa un poco lo mismo. Y finalmente las formas estróficas van a terminar ayudando a la definición de la lírica. En este ayuda que las formas estróficas van a terminar dándole a la lírica para definirse como un género en sí mismo, la épica no plantea ningún problema. ¿Por qué? Porque está como absolutamente asumido que la octava va a ser el modelo estrófico pertinente para la materia épica. A tal punto está absolutamente asumido que una de las maneras que vamos a tener de justificar que la Filomena, que es una fábula mitológica, esté mirando a la poesía épica va a ser que se tiene en octava, ¿sí? Cierro un poquito porque está entrando un poco la silla total, no creo que debamos nadie. Listo. Bueno, entonces más o menos eso es lo que habíamos estado viendo en la clase anterior. Arrancamos entonces con las primeras octavas de la araucana. Vamos a leer la primera, bueno, no la vamos a leer, la tienen ahí. Me van a decir ustedes qué es lo que les llama la atención de esa primera octava. Si es que algo les llamó la atención, claro. ¿No? ¿Nada? Ténganla presente, a la vista. Empieza como una cita, casi una paráfrasis de otra obra previa. Sí, ¿y te acordás cuál era la obra previa? ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando que, bueno, miraba a la poesía épica italiana, pero no solo miraba a la poesía épica italiana, sino que también dentro de la poesía épica italiana hay una especie de polémica que tiene que ver con la utilización de los elementos sobrenaturales, que tiene que ver con la utilización de la religión o no, si la épica tiene que ser religiosa, si tiene que ser caballeresca, si el yo épico se tiene que involucrar o no en lo que está contando. Y lo que trata de hacer la épica en España es lograr una especie de síntesis de todas estas cuestiones que están dando vueltas en la épica italiana. Esta primera octava, como decía recién el compañero, que tu nombre es Gabriel, como decía recién Gabriel, es la copia, ¿sí? Parecida de la primera octava del Orlando Furioso de Ariosto, ¿sí? O sea, un poema épico pero de materia caballeresca. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que esa era una posibilidad para la épica en estos momentos? Entonces, la primera octava que dice: no las damas, amor, no gentilezas de caballeros, canto enamorados, ni las muestras, regalos y ternezas de amorosos afectos y cuidados, mas el valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco, no domada, pusieron duro yugo por la espada. La octava de Ariosto, ¿sí? En realidad lo que dice es idone y cavalier, l'armi, gli amori, la cortesía, la audaci, imprese, io canto. Entonces, ¿qué está haciendo esta octava? Está trayendo esa manera de enumerar, pero
¿Este qué está diciendo? ¿Cómo arranca? ¿Cuál es la primera palabra? El no, ¿sí? Entonces, está mirando como en espejo a esa octava y todo lo que Ariosto dice que va a cantar, él dice que no lo va a cantar, ¿sí? O sea, Ariosto, al estar introduciendo una épica caballeresca, lo que va a hacer es va a cantar el amor, de hecho va a cantar el amor de Orlando por Angélica, ¿sí? Y la furia de Orlando cuando ve que Angélica en realidad está enamorada de Medoro y que encima Medoro es un moro, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo esta primera octava de la Araucana es decir que no va a ser una obra que se va a dedicar ni al amor, ni a las damas, ni a los caballeros, ¿sí? Pero ¿cómo lo está diciendo? ¿Lo está diciendo de una manera fácil o lo está diciendo de una manera complicada? De una manera delicada. ¿De una manera? Delicada. ¿Por qué delicada? Primero se está negando, ¿no? O sea, es muy raro esto que en una propositio, que es esto cuando se dice el tema que va a cantar el poema, es muy raro que se lo enuncie por la negativa. Y además de estar enunciándolo por la negativa, lo está enunciando, ¿sí?, con un imperatum fuertísimo, ¿sí? Porque fíjense que en realidad debería decir no canto, ¿sí?, las gentilezas de caballeros enamorados, las muestras las muestras, regalos y ternezas de las damas, no canto a las damas, ¿sí? Es decir, lo podría decir de una manera mucho más sencilla y elige arrancar con una negación y con un hipérbaton. Entonces, los cuatro primeros los versos en realidad lo que está haciendo es que está trayendo el modelo ariostesco y está diciendo yo no voy a hacer esto, ¿sí? Y lo está haciendo también usando algunos recursos retóricos propios de la poesía épica, como por ejemplo la enumeración en asíndeton, ¿sí?, sin ningún tipo de conjunción que una lo que está enumerando, digamos. O sea, no tanto esto, y un hipérbaton muy fuerte. Entonces, el yo épico está en el canto, ¿sí? Irrumpe con este canto, que está puesto en un lugar central en el segundo verso. Lo raro es que está diciendo lo que no canta, ¿sí? Pero no es raro si entendemos que esta proposición en realidad lo primero que hace es negar la materia ariostesca, la materia caballeresca, la materia cortesana. Lo que sí es raro es que después la Araucana va a tener un montón de historias de amor. ¿Sí? Va a tener un montón de historias de amor que tienen que, un montón, va a tener 6 o 7, que son historias de mujeres indias, mujeres araucanas, ¿sí?, que están como copiadas de posibles, o sea, podrían funcionar como historias de mujeres que no importa que sean, ¿sí?, porque son historias que se desarrollan dentro de la guerra entre araucanos y españoles, pero son historias de amor que podrían estar incluidas dentro de cualquier poesía amorosa, si quieren, ¿sí? Entonces, esas son como las dos cosas raras, que dice, arranca por lo que no va a cantar y encima de todo después va a haber materia amorosa dentro de la Araucana. No va a ser la materia principal, pero va a haber. Y entonces después lo que sí dice es que qué es lo que va a cantar, ¿sí? Y lo que va a cantar lo dice en los 4 últimos versos. El valor, los hechos, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espalda, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el tema de que está diciendo? Son las proezas de los españoles. La va a cantar las proezas de los españoles, pero fíjense que las proezas de los españoles ya las va a poner inmediatamente con esto que veíamos de cómo se construye al otro, cómo se construye al antagonista, cómo se construye al enemigo, que inmediatamente lo pone como no domada, ¿sí? Después el adjetivo indómito va a ser un adjetivo que todo el tiempo va a funcionar casi como epíteto de araucano, ¿sí? Todo el tiempo va a ser un epíteto para araucano que en realidad va después a trascender toda la literatura
y la crónica que se escriba sobre los araucanos, se va a hacer un epíteto que se va a reconocer acuñado por Ercilla en la Araucana, ¿sí? Y fíjense que ya lo arranca desde el principio cuando habla de la cerviz de Arauco no domada, ¿sí? Y además lo que tiene la cerviz de Arauco no domada, ¿qué es lo que hace? Compararlo inmediatamente con un animal, ¿sí? Compara el pueblo araucano con un animal, ¿sí? Tiene cerviz y no está domado. ¿Sí? Entonces, promete un canto a esto, un canto de algo que ya está cerrado, ¿sí? Un episodio que ya está cerrado, una conquista que ya está realizada. Y sin embargo, después, lo que va a hacer todo el tiempo con esto que promete es romper esos límites de lo que está prometiendo. ¿Por qué? Porque va a contar materia amorosa, porque va a contar otras historias de conquista, como les decía yo hace un rato, va a contar otras batallas. Entonces, lo que en realidad está haciendo es, podemos pensar que toda esta primera parte, toda esta dedicatoria, todo esto, lo que en realidad está haciendo, está tratando de hacer es como de poner límites a su propio poema, ¿sí? De poner límites a su propia escritura. Lo que estaría haciendo en un punto es, nos está como ofreciendo una especie de mapa de lo que va a contar. O sea, sabiendo que ese mapa, digo, esos límites, esas fronteras van a ser unas fronteras un tanto fluctuantes. Como que la materia en algún momento se le va a escapar por esas fronteras. Por eso tal vez es interesante pensar por qué el texto arranca con un no. ¿Sí? Porque está tratando como de acotar la materia épica. O sea, está tratando de acotar en términos de perspectiva, que es lo que sirve para un poema épico, y la está tratando de acotar también en términos de la propia escritura. O sea, la propia escritura, ¿cómo hace un soldado, poeta, testigo, cronista, al servicio del rey? ¿Cómo hace para seleccionar la materia? Si tiene que mostrar, ¿sí? Tiene que llevar, o sea, tiene que mostrar lo que no se puede ver porque está lejos, tiene que llevarlo a la lejanía, tiene que tratar de ser lo más objetivo posible, pero por otro lado también lo que tiene que hacer es que tiene que tratar de exaltar las hazañas de los soldados. Entonces, es toda una comunicación que se ve plasmada en esta necesidad de poner los límites, en esta necesidad de construir una suerte de fronteras, una suerte de mapa para la materia que está contando. Y que por otro lado se va a ver también clara en todas estas capas, yo no sé si no me acuerdo si hablamos la vez pasada de esto, en todas estas capas que va a tener este yo épico, ¿sí? Creo que lo hablamos, que va a ser narrador, que va a ser cronista, que en algunos momentos va a referirse al proceso de escritura, se va como a volcar sobre el proceso de escritura, en otros momentos va a ser un observador privilegiado. Es decir, todo esto también tiene que ver con la complejidad de la materia, porque también es el modo en que este yo épico se está posicionando frente a esa materia que de alguna manera lo excede. O sea, lo excede porque es una materia complicada, pero también lo excede por la propia posición del soldado poeta y al servicio del rey. Entonces también todo esto es lo que está implícito cuando decimos que Felipe II es como el lector ideal del texto, porque es el lector para el cual se le está escribiendo, para el cual es necesaria toda esta profusión de materia, ¿sí? Porque, como decíamos la clase pasada, es la épica que el imperio necesita. Entonces, la épica que el imperio necesita no es solamente una épica de una guerra perdida en un confín de América, ¿sí? Es la épica del imperio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si en la primera octava dice canto, en la segunda, ¿qué dice? Diré, ¿sí? Cosas diré. Entonces, fíjense que acá podemos
con esta diferencia entre el cantar y el decir. ¿Qué les parece? O sea, hay una cosa que los hace iguales y hay una cosa que los diferencia. No sé si me entienden la pregunta. Quizás el decir está más vinculado con la acción de verdad. Claro, el decir está más vinculado con la idea de la crónica, ¿sí? De contar las cosas, de decir las cosas, ¿sí? Que pasaron. El cantar lleva involucrada un componente de poesía, ¿sí? Entonces esa sería una diferencia. Y lo que los separaría al cantar y al decir, ¿qué les parece que es? ¿Una ilusión de qué? Una ilusión de oralidad, ¿sí? Que eso, ¿de dónde podrá venir? Esta ilusión de oralidad, de estar hablando, digo, esta actualización constante de lo que se está contando, esto de decir, aquellos españoles, estos españoles, vienen por aquí, eso, ¿de dónde viene eso? O sea, es un recurso de oralidad que en realidad, ¿de dónde lo toman? De la tradición épica. Claro, de la tradición épica, pero de la épica tradicional, ¿sí? Entonces es un recurso que no nos hace ruido con la verosimilitud, porque es un recurso que toma prestado de la otra épica, de la épica tradicional. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las posibilidades épicas eran dos, la épica culta y la épica tradicional? O sea, la diferencia entre los poemas homéricos, si quieren, o el poema del Cid, y la Eneida. ¿El decir o el cantar? Sí. Es el recurso que refleja. Claro, porque vos decir tiene que ver con que no te está diciendo escribo, está diciendo diré. Y el cantar también, porque te está diciendo canto. El canto implica una instancia en donde hay alguien que está cantándole a otro. ¿Sí? Entonces, los dos, o sea, se diferencian por lo que decía el compañero. Uno es más como, está pensado como una cuestión más de ficción, esto de cantar, hay como una intervención por parte del que está cantando sobre la realidad que te está transmitiendo. En cambio, el decir es como que te está diciendo. Claro, como afirmar. Sí, claro, hay como una verdad. Bueno, pasó esto, yo te digo, pasó esto. ¿Sí? Es como, ahí está como el cronista. En realidad, la diferencia sería que a veces está también en el texto, también la podemos ver, entre el cantar y el contar, si querés. El contar lo podemos pensar, lo podemos pensar como un cuento, pero lo podemos pensar como que está contando algo más. El cantar ya no, porque el cantar ya viene involucradas un montón de cosas. Es otro yo épico el que está cantando. Bueno, cosas diré también harto notables de gente que a ningún rey obedecen. Temerarias empresas memorables que celebrarse con razón merecen. Raras industrias, términos loables que más los españoles engrandecen, pues no es el vencedor más estimado de aquello en que el vencido es reputado. Y entonces, de acá, ¿qué otra cosa hay buena que le llama la atención? Acá vuelve a aparecer el tema de engrandecer a... Exacto, de engrandecer al vencido. Fíjense que eso ya lo viene diciendo del prólogo, ¿no? O sea, que esto es un recurso que tiene que ver con los recursos de escribir poesía épica, pero también tiene que ver con esto que dice en el prólogo, que dice, bueno, a algunos no les parecerá bien que yo hable tan bien de los araucanos, siendo un pueblo tan feroz, que no tienen Dios, que no tienen esto, que no tienen el otro. Entonces ahí es donde viene como esa especie de ambigüedad después, en el momento de decir, bueno, y entonces la araucana, que es un poema que está a favor de los conquistadores o a favor de los conquistados, y tiene todo ese debate, y entonces, claro, esto es una manera que tiene el poeta de, frente a las posibles críticas, ¿sí? Posibles críticas de su época, bueno, de decir, no, en realidad acá pasa esto, ¿sí? El vencido, que el vencido sea valiente, que el vencido sea famoso por su bravura, que el vencido sea famoso por su valentía, lo que hace es engrandecer al vencedor. ¿No se aprendió parecido que le hacen a Lope de Vega con la dragantera? La figura de... Por la figura de Drake, exactamente. Sí, es un poco parecido. Lo que pasa que acá es un toque distinto, porque acá está involucrada como... Pero la idea es un poco la misma, ¿no? En realidad la idea es que eso, lo interesante es eso, ¿no? Es pensar, que es un poco, tal vez la conclusión a la que podamos llegar por lo poquito de que vamos a trabajar en la unidad esta, ¿no? Pero la conclusión es un poco esa, la conclusión es pensar que no hay una épica que cierre completa
y que se pueda escribir como la épica del imperio. O sea, no la hay porque, no sé, o porque, claro, o porque realmente primero porque no es una épica de origen, porque a lo mejor no hay un proyecto imperial para tener una épica como si había, no sé, en el Imperio Romano, porque ninguna de las gestas que los poemas épicos deciden trasladar pensarlos como materia poética son suficientes, o porque realmente el género, que es un poco lo que hablábamos en la clase pasada, porque realmente ya el género no está dando soluciones que tienen que ver con esa función, ¿no? A lo mejor sí está dando soluciones que tienen que ver con que hay muchas ediciones, que la gente lo lee y todo, pero esta función más ideológica, pensarlo, ¿no? Que a lo mejor es un poco también, digo ahora pensándolo, esa cita que veíamos al principio, esa cita de Marte Rizzo que decía: la tragedia es el modo en el cual se denuncia a los tiranos, y la épica es el modo en donde como la poesía acompaña a una sociedad. Y bueno, a lo mejor es esto también, ¿no? O sea, tanto teatro, tanta tragedia, en realidad lo que está mostrando es eso, justamente que lo que estamos viendo es una sociedad que en realidad se está percibiendo a sí misma como, no como bajo un tirano, pero bajo un sistema que a todas luces por algún lado le está. Y a lo mejor ese es el motivo, ¿no? A lo mejor ese es el motivo de que la poesía épica quede ahí, o que estemos todos pensando, bueno, esta épica no cierra por este lado, esta épica no cierra por este otro, y que haya géneros como la novela, por ejemplo, que sí, ellos estén como, y que son los géneros que en realidad son los que están hablando más de la libertad, entrando como a la modernidad, y es un poco lo que pasa en el teatro también. Bueno, igual ahora me parece que me fui a cualquier lado. Espera, y otra cosa que quería decir acá, que lo interesante es esto de que hay gente que a ningún rey obedece, ¿no? O sea, está prometiendo, esto que decíamos, está prometiendo un canto a la conquista de una región que ya está conquistada, que no es que a ningún rey obedece, que ya se sabe que ya está, o sea, ya están obedeciendo a Felipe II. Entonces, bueno, también tiene que ver con esto de la escritura que se va haciendo a la par de la guerra, pero también tiene que ver con esto de exaltar la figura del rey, porque es que a ningún rey obedecen, pero sí obedecen al gran Felipe. Que viene inmediatamente después, ¿sí? Fíjense que en la octava siguiente, ¿sí? Ya viene inmediatamente la dedicatoria, es decir, nosotros tenemos las dos primeras octavas, donde viene el propósito, donde dice lo que va a cantar, o lo que no va a cantar, e inmediatamente después viene la dedicatoria. Suplico, gran Felipe, que mirada esta labor de vos sea recibida, que de todo favor necesitada, queda con darse a vos favorecida. Es relación sin corromper sacada, de la verdad cortada a su medida, no despreciéis el don, aunque tan pobre, para que autoridad ni verso cobre. ¿Sí? Entonces, fíjense que inmediatamente después viene la dedicatoria es al rey, ¿y qué le dice? Es esto, lo que decíamos hace un rato, no necesita el favor del rey para realizarse. El rey como el mejor lector, como el lector que le va a completar el sentido al texto. ¿Y qué más dice? Y vuelve a hacer hincapié en esta cuestión de la verdad. Exacto. O sea, hablar de Dice, una relación. es relación, sí, la relación es un género historiográfico, sí, la relación es un género que tiene que ver con contar la historia de algo, sin corromper sacada de la verdad, o sea, está contando la verdad, cortada a su medida. ¿Qué es este cortada a su medida? ¿Qué les hace acordar? No. A un poeta. ¿No vieron el soneto de Garcilaso? Claro, el que dice mi alma os ha cortado a su medida. Bueno, así vamos a tener cosas de Garcilaso. ¿Lo vieron el soneto? Bueno, fíjense que se hizo eso. ¿Sí? Ahora no es el alma, ahora es la verdad cortada a su medida. Vamos a tener así como cositas de Garcilaso, así como salpicadas. ¿Sí? Esto... Claro, sí, claro, lo tenía bien leído, pero además lo que tenía también era la noción de que es el otro soldado poeta, ¿sí? Es el otro hombre de armas y letras, es el modelo, ¿no? O sea, Garcilaso no solo es el modelo dentro de los poetas líricos,
¿no? Esto que Garcilaso lo pone los poetas en el centro del canon y que a partir de ahí esto, la reapropiación de Garcilaso. Bueno, sí, eso sí, pero por otro lado también lo que tenemos es el Garcilaso como modelo, ¿sí? Como modelo de cortesano, como modelo de soldado poeta, como el modelo del hombre de armas y letras. Entonces, Ercilla lo que tiene es así, ¿no? Lugarcitos que uno va a ver, después hay otro que ahora lo vamos a ver también, que también nos va a hacer acordar a Garcilaso, pero este es como el verso, en vez de ser el alma, es la verdad, ¿sí? Me parece un guiño dentro de esos octavos porque se está hablando, confiriendo la autoridad al rey para su propia poesía. Exacto. Mete de pronto Entonces le mete el verso del otro que tenía la autoridad del otro rey sobre su poesía, ¿me entienden? Y lo que también es un buen modo es que hablando de la verdad, ¿sí? O sea, es casi el momento en donde junta más idea de verdad, que dice la relación, la verdad, y a pesar de eso pone algo que se puede identificar como que está vendiendo literatura ahí, ¿no? Bien. Y a la vez eso vuelve a aparecer cuando habla del verso. ¿Eh? A la vez esa idea de literatura vuelve a aparecer en el momento que habla del verso. Claro, exactamente. Cuando le dice es relación y después le dice para que autoridad mi verso cobre. ¿Sí? Que es un poco lo que podríamos haber pensado con el canto, por ejemplo. ¿No? En vez de decir verso, podría haber dicho canto. O sea, si está escrito en verso, ya sabemos que es ficción. Y es muy descabellado pensar que vos hablabas de que es el que niega la parte lírica amorosa e incluye en digresiones, uno puede pensar que son como si fueran romances moriscos. Es decir, esa introducción de los temas amorosos tiene que ver también porque sigue Garcilaso. Claro, porque también está la idea de toda la línea de la poesía lírica. O sea, es eso. Porque, a ver, por un lado, los temas amorosos están tomando partido por cuál tiene que ser la materia épica. Digo, tomando partido aparente, porque después no lo... Pero después también, claro, hay un montón de cosas en donde querría trabajar con algunas cuestiones que ya tienen más que ver con la lírica, ¿sí? La lírica amorosa. De hecho, hay toda una parte que... O sea, toda la parte que nosotros vamos a ver de la batalla... En la batalla de San Quintín, bueno, hay como una serie de mecanismos de los que tiene que echar mano el poeta para introducir estas batallas, ¿no? A los efectos de la verosimilitud, de que no quede que también entiendo. Bueno, la segunda parte de la batalla de San Quintín es todo un episodio de damas en el cual lo que va a haber va a ser como una especie de premonición de quién va a ser la esposa de Ercilla. Y ese es todo un episodio que tiene que ver con una escena dentro de la corte, de enamoramiento. O sea, y ahí está Garcilaso también. Y después lo que hay, que lo vamos a ver ahora dentro de muy poco, mucha construcción del paisaje no bélico, obviamente, como lo usamos antes. O sea, está lleno, a lo largo de la Araucana, está lleno de espacios pastoriles. Algunos bastante exagerados, pero claramente reconocibles como espacios pastoriles. Entonces, es como que hay como muchos elementos. O sea, no nos podemos olvidar también que, esto que decíamos la clase pasada, biográficamente Ercilla es un hombre que entra muy chico a la corte, que viaja acompañando a la corte, que se forma, que lee, que tiene lecturas, que tiene cosas, y que la única obra de su vida es la Araucana. Entonces también uno a veces, si es la única obra, piensa que siente la tentación de meter todo lo que sabe también, ¿no? Más allá de lo que tiene que contar específico sobre la conquista de Chile. Bueno. Bien, las otras dos octavas continúa con la dedicatoria y lo que podemos marcar en estas dos octavas es que en un punto lo que hace es la autoridad del dedicatario se va a transferir a la obra, ¿sí?
¿sí? Cuando dice, pensando que bueno, a vos va dirigido que debe de llevar algo escondido. Es decir, es como que el rey le va a dar la legitimidad a la obra, o sea, le va a dar la legitimidad y le va a dar, digo, esto que lleva escondido, a lo mejor es como esa idea que no termina de cerrar el texto, de estas cuestiones del texto que quedan como medio sueltas, medio incoherentes, medio que no tienen que ver con la estructura, y a lo mejor lo que se puede pensar es que esa autoridad real es la que va como a cohesionar toda la materia, ¿no? O sea, que la materia no necesita estar como justificada claramente por cómo está armada, sino que finalmente va a ser la autoridad del rey, la lectura del rey, la interpretación del rey, la que va a darle esa coherencia que a lo mejor aparentaría no tenerla. Y la otra cosa, la otra octava, que es como también bastante interesante, porque dice, y haberme en vuestra casa yo criado, que crédito me da por otra parte, hará mi torpe estilo delicado, y lo que va sin orden, lleno de arte, así de tantas cosas animado, la pluma entregaré al furor de Marte, dado oreja, señora, lo que digo, que soy parte de yo, buen testigo. ¿Y esta octava qué les parece? Sí, o sea, no lo nombra el rey y nombra primero a Marte, ¿sí? Con lo cual, ahí tenemos, bueno, una manera de decir, es el destinatario, es el rey, es el señor de la guerra, ¿sí? Y además hace alusión a las representaciones pictóricas de los reyes como vestidos como Marte, ¿sí? Entonces, eso por un lado, que hay como una, fugazmente se borra el rey y aparece Marte. Y por otro lado, fíjense que eso contrasta un poco con la primera parte de la octava, en donde en realidad se está refiriendo como a una cercanía, como mucho más, casi como una cuestión que tiene que ver como con una escena más como de infancia, si quisieran, ¿no? O sea, está contrastando toda esa gesta épica que va a contar, toda esa figura de Marte que va a venir inmediatamente después, con una escena en la cual, no sé, nos podría remitir como a una escena de corte, en donde están como los jóvenes como jugando, o están como ejercitándose en algo, ¿sí? Entonces apela como a esa cercanía mediante una escena que va a ser como un poco diferente de todo lo que viene diciendo hasta este momento, ¿no? E inmediatamente después viene como el punto culminante con esta especie de comparación de Felipe II con Marte. Pero aparte que es un Marte que, ¿qué pasa? O sea, ¿es un Marte que está en la guerra? ¿Es un Marte que va a alentar al soldado? No. ¿Qué es? Es un Marte que a quién va a alentar. El poeta. Claro, es un Marte que le va a manejar la pluma. ¿Sí? Entonces ahí tenemos como otra vez la síntesis. Porque es como una figura retórica, ¿no? Claro, que viene mal, o sea, en realidad, viste que la pluma, primero, el reemplazo de esta similitud de la pluma por el poeta es bien común y bien común en la poesía épica, ¿sí? Pero por otro lado, fíjate que la pluma en realidad, o son las musas, son dioses, si vos pensás en la mitología, son como dioses, no Marte, ¿no? Entonces acá lo que está es esta imagen de, bueno, Marte por la materia, ¿sí? O sea, y como que cierra lo que vino diciendo antes. O sea, no voy a cantar esto, no voy a cantar lo otro, no voy a cantar lo otro, en realidad voy a escribir Marte, ¿sí? Encima sí, le doy la pluma para que le escriba. Claro, para que escriba a Felipe II. Es como un poco así, ¿no? Y es una octava muy de construirse ahí como autoridad, ¿no? Porque está esta cuestión de que es Juan Testigo, que estuvo ahí cerca de él. Sí, cuando termina, Claro. ¿no? Exacto. Soy de parte de ello. Buen Sí, testigo. sí, cuando dice, dado oreja, señora, lo que digo, que soy de parte de ello, buen testigo. Pero también un poco, siguiendo lo que dice ella, al principio dice que el haberse criado en su casa ya le da crédito. ¿No? O Sí, es le da crédito, o sea, le tiene que creer porque se crió en su casa. Sí. Pero por otro lado, lo que también dice que esta crianza en la casa, para lo que le sirve es para afinar el estilo. Claro, por eso digo, ¿Sí?
O sea, es como va como por dos lados. Por un lado, no debería tener dudas de la verdad porque se crió en la casa. Y por otro lado, esta crianza tiene que ver con afinar el estilo. El estilo torpe va a pasar a ser un estilo delicado. ¿Sí? Sí, por eso decía autoridad no solo como testigo, sino también como poeta. ¿Sí? Y esto es interesante porque, ¿qué es lo que no tiene casi este prólogo? Casi. No tiene, o sea, me estoy dando cuenta ahora, no se lo tiene. ¿Qué es lo que tiene todo prólogo? No, en general, siempre el prólogo tiene un tópico que cuál es. Y que el tópico, el de la capital de benevolencia, ¿sí? O sea, siempre en un prólogo, siempre el escritor siempre dice, bueno, y perdón por las fallas que pueda llegar a tener esto porque lo escribí de tal manera, de tal otra. Y acá no hay casi, no hay nada ahora que estoy pensando, ¿sí? No, salvo eso lo del dos testigos. Claro, pero ni siquiera porque ya no tengo el estilo torpe, yo tengo el estilo delicado. Y encima lo que está diciendo es, el don es pobre, pero como, aunque tan pobre, pero como lo va a recibir el rey, eso ya lo va a levantar. O sea, fíjense que casi no hay captación benevolencia en este prólogo. Respeto a que escribe más, que hace que no tampoco. Bueno, claro. Igual, y también esa idea de Marte está muy patente la cuestión del poeta guerrero, ¿no? Claro, exacto. O sea, es el soldado que Marte le usa la pluma, digamos. Y después esto está bueno porque lo vamos a ver replicado en cuando relate la batalla de San Quintín, la que le va a dar la pluma va a ser Belona, que Belona es la diosa de la guerra también. Entonces la que lo lleve a San Quintín, y entonces en un momento es como lo mismo, muy parecido a esto, porque Belona en un momento le dice, bueno, yo ahora me tengo que ir a la guerra, vos quedate y escribí. Entonces otra vez es la misma idea, ¿no? Está como copiando de algún modo esta primera figura que introduce acá en estas octavas introductorias. Entonces, bueno, tenemos estas 5 octavas, que es donde lo podemos pensar como la primera parte, en donde se junta, por un lado, la propositio y por otro lado, la dedicatoria. Entra ahí como no solo el destinatario, sino como el lector ideal. Lo que nosotros habíamos dicho, no me acuerdo si lo habíamos dicho o qué, que el tema, ¿sí? Si lo dijimos, digamos que ya lo dijimos, porque no me acuerdo, que el tema de América, esto sí lo dijimos, que el tema de América no era un tema para nada trabajado dentro de todo lo que es la literatura de estos 2 siglos, ¿sí? Esto se lo dije yo recién. Una posibilidad para que, las posibilidades que hay por las cuales no se trabaja este tema, pueden tener que ver, sí lo dijimos, con la lejanía, puede tener que ver con la percepción de las crueldades de una acción como la conquista, pero lo que también podemos pensar es que el filtro de la épica en los poemas sobre América, lo que hace un poco es disolver en la ficción todos los horrores de la conquista, ¿no? O sea, y en ese punto es que describirse algo sobre América, el mejor filtro, el borramiento más lógico, más claro, se puede producir en la poesía épica. Eso es para que lo pensemos un poco. Y además la épica lo que permite es esto de, que ya lo dijimos, es justificar la inclusión protagónica de los habitantes de América en tanto antagonistas. Al respecto, es interesante cómo empieza el poema, ¿sí? Porque, dejando de lado estas octavas introductorias, ¿el poema cómo empieza? ¿Con qué?
Sí, con la descripción, exactamente. El poema empieza con la descripción del lugar, ¿sí? Cuando en realidad los poemas épicos no es el comienzo tradicional de un poema épico, ¿sí? El poema épico generalmente empieza in medias res, es decir, empieza con alguna situación, una tormenta, una batalla, con alguna situación bastante propia de la épica, que implique que después va a haber un relato de lo que pasó antes, ¿sí? En este caso no, en este caso lo que hay es una descripción del espacio, ¿sí? Hay una descripción del espacio en el cual se va a desarrollar estas acciones, o por lo menos estas primeras acciones. Y esta descripción, ¿cómo se da? ¿Qué les parece? Ay, no me acuerdo. ¿Qué les parece? ¿En qué sentido se da? Claro, ¿qué es lo que se describe en esta primera parte? Digo. Para empezar, siguiendo con la idea esta que tiene que engrandecer el tema y los enemigos, empieza engrandeciendo los escenarios. Exacto. Hay como una especie de descripción que en realidad lo que está planteando desde el principio es una especie de determinismo, ¿sí? Este espacio no puede producir otros habitantes que estos. Estos son los habitantes propios de este espacio. No podemos pensar en otros habitantes que no sean estos. O sea, hay como una especie de determinismo geográfico que es lo que va después a legitimar la descripción posterior de los habitantes, de su organización. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida ni a extranjero dominio sometida. ¿Sí? Repite, otra vez vuelve sobre la idea de que es gente que a ningún rey obedecen, ¿sí? Siendo un espacio ya sometido. Por otro lado, lo que hace es refuerza ya desde el principio, con este determinismo, refuerza la idea esta de ferocidad de los habitantes. La idea de ferocidad de los habitantes en realidad viene desde, o sea, nace con la expedición de Diego de Almagro, que fracasa, ¿no? La expedición de Diego de Almagro hacia el sur. Estamos hablando de 1535, 1537. Pero después, o sea, si bien Ercilla se erige como la primera manifestación y los cronistas posteriores van a ver en Ercilla, tenemos dos testimonios, ¿sí? Sobre la conquista de Chile previos a Ercilla. Uno de esos testimonios son las cartas que le manda Valdivia, ¿sí? A Carlos V. En esas cartas que Valdivia le manda a Carlos V hay como una especie de optimismo del conquistador, ¿sí? Hay como una descripción del espacio y la ferocidad de los habitantes queda un poco en segundo plano. Y después lo que hay es la crónica de las cartas son más o menos 1545, 1551. Y después lo que tenemos es la crónica de Jerónimo de Vivar de 1558, en donde en esa crónica ya, ¿sí? Se va, como lo que hace Vivar es explicando un poco la organización militar de la sociedad araucana. De ahí es que Ercilla los construye después con este adjetivo de indómitos, ¿sí? Esto de gente que no se somete, gente no domada, que es la idea que viene ahora inmediatamente acá. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que les decía la vez pasada, hay un autor que trata de explicar por qué Ercilla llama provincia a Chile, por qué a veces lo llama reino y por qué a veces lo llama provincia, ¿sí? Y provincia, en realidad, lo está llamando porque está construyendo toda esta descripción
desde una visión absolutamente imperialista, ¿sí? O sea, es una provincia del imperio, como los romanos llamaban provincia a los territorios conquistados. Hasta acá está pasando exactamente lo mismo. Le está llamando provincia a Chile. Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa. Entonces, lo primero que hace es nombrarla, ¿sí? Y la nombra con su nombre, con el nombre. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando un poco de cómo se nombra? Que eso es más eso no es una cuestión que está trabajada sobre todo para las crónicas de Indias, que tenemos como todas las maneras de pensar al otro territorio, cómo se lo nombra, qué se dice. Bueno, en realidad los conquistadores anteriores lo que tratan de nombrar a Chile como Nueva Extremadura. ¿A mí me toca? ¿El mate? Ah, no, pensé que me llamábamos para tomarlo. Llamar a Chile como Nueva Extremadura, ¿sí? En estas operaciones de nombrar de acuerdo a cosas conocidas, de no reconocer el espacio propio. Bueno, acá no, acá se vuelve al nombre de Chile, y por otro lado lo que se hace es ubicarla, ¿sí? ¿Y dónde la ubica? En la región antártica famosa. La región antártica famosa de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. Y esta región antártica en realidad, ¿a qué estaría aludiendo? Pensar en esto, en una región antártica. Casi como un mundo que se abre hacia no se sabe muy bien qué, ¿no? Un espacio que tiene que ver con lo fantástico, un espacio que tiene que ver con la puerta a algo que no se sabe muy bien qué es. Esto que decíamos la vez pasada, se piensa, en un principio se piensa que Colón se piensa que hay Amazonas en América, en algún momento se cree que los Patagones son unos gigantes y que por eso se ven las huellas. Bueno, es todo un poco lo mismo, ¿no? Es como una especie de tierra de el más allá, tierra de los sueños, un mundo de lo que se puede imaginar. Y entonces acá viene esta idea de ubicarlo, esta idea de contarlo, esta idea de hacer una especie de descripción geográfica de esto, y también la idea de ¿qué? De ponerle límite, ¿sí? De cercar la materia. Digo, frente a la posibilidad de una materia fantástica, el texto se va a encargar. Che, yo estoy gritando porque estas aulas se escucha todo. Cuando doy los miércoles siempre sí, no me doy cuenta. Me deben estar odiando. La posibilidad de acotar, ¿no? Esa materia fantástica que nos abre las puertas de la región antártica, bueno, de con la escritura de la materia épica ponerle una especie de límite. Límite que se va a poner con esta descripción geográfica exhaustiva que está haciendo yo épico, que acá lo podemos pensar casi como un cronista, casi lo podemos pensar como un topógrafo, lo podemos pensar como un cartógrafo, ¿sí? Opera como un cartógrafo que está no solamente armando el mapa de Chile, sino que está armando el mapa de su propio texto, ¿sí? Está marcando esto que decíamos al principio que hacía en la dedicatoria, con la propositio, con no canto esto, no canto esto, es un poco el mismo gesto que tiene, ¿no? Este gesto de, a partir del texto, el propio texto, que sea el que le vaya a poner los límites. Entonces, sí, la región antártica es famosa porque abre puertas a cualquier tipo de imaginación, a cualquier tipo de relato, a cualquier tipo de personaje fantástico, a cualquier tipo de personaje mitológico. Pero por otro lado, describirla exhaustivamente, explicarla, ¿sí? Y trabajarla con los códigos descriptivos que tengan que ver más con una especie de descripción cronística, la va a lograr acotar. ¿Sí? Una contradicción en el texto, digamos. Una contradicción. En ese sentido, quiero decir, si abre a la imaginación, como decir, es como si describiéramos la Atlántida, no decís un lugar así. Claro, está diciendo así, pero te está diciendo pasa no. A otra parte descriptiva, tipo cronista de India. Claro, es que es esto que decíamos hace un rato. Hay una arquitectura del narrador, ¿sí? Que es la que está como avalando esto, pero por esto que está como optando por un espesor de una materia que necesita capaz un tipo de sujeto épico para cada una de las cosas que tiene que contar. Entonces,
Eso. Y por otro lado, espera, que iba a decir otra cosa y me olvidé. No me acuerdo. Bueno, ya me acordaré. Bueno, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer después es como marcar, les decía, marcar esos límites, ¿sí? Es Chile norte-sur de gran longura, costa del Nuevo Mar del Sur llamado, tendrá del este a oeste de angostura 100 millas por lo más ancho tomado, bajo del polo antártico en altura de 27. O sea, fíjense la precisión, ¿no? La precisión en la descripción, y la línea de Chile lo que hace es como justamente darle este límite y pasa a un elemento que tiene que ver con la fantasía cosmográfica, ¿sí?, de la época, que es el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, que es donde dice, hasta el mar océano y chileno mezclan sus aguas por angosto seno. El mar océano es el Atlántico y el chileno es el Pacífico, ¿no? Que a veces antes le dijo mar del sur y ahora le dice mar chileno. Entonces el Estrecho de Magallanes es como no solamente el estrecho, sino la expedición de Magallanes, la posibilidad de, otra vez, explorar los límites, explorar los confines. Es un tema bien caro a la literatura de estos dos siglos, ¿sí? O sea, la literatura de estos dos siglos está como muy interesada en la expedición de Magallanes, porque en sí misma representa también una manera de ponerle límite a ese mundo que todavía no estaba tan bien conocido y todavía no sabía muy bien lo determinado, ¿no? De hecho, no lo vamos a hablar nosotros, pero en las soledades hay todo un largo discurso contra las navegaciones, que eso es un tópico de la poesía clásica, ¿no? Eso de que salgan a navegar por Galicia, porque después obviamente lo agarran un naufragio y hace un desastre. Hay todo un largo discurso contra las navegaciones de un anciano que perdió a su hijo en un naufragio, y gran parte de ese largo discurso contra las navegaciones se refiere a la expedición de Magallanes. Pero es por esto, ¿no? Es por esta idea de que son poemas, son ficciones, por llamarlas de algún modo, que lo que están tratando es de problematizar la cuestión de los límites, ¿sí? Los límites de los propios poemas, los límites del mundo, los límites de lo conocido, escribir lo conocido, escribir lo desconocido, cercar lo conocido, ¿no? Que es un poco esta acción de describir tan exhaustivamente el espacio en donde se van a desarrollar estas guerras. O sea, escribirlo tan exhaustivamente y después es el mismo gesto que va a tener Ercilla al final, que si seguimos con este ritmo de clase, lo vamos a ver el año que viene y vamos a estar con la Araucana, ese gesto que va a tener al final, que es de escribir en un árbol, ¿sí?, su nombre y decir, hasta acá llegó al límite, el último límite, quien no llegó nadie, llegó Alonso de Ercilla, o sea, y eso es lo que encima se le añade al texto, y es esto, ¿no? Es como que todo el tiempo se está llevando el límite un poco más allá, se está como corriendo el límite. Estaba pensando en esa tierra, hay no sé si era el primer, o sea, una especie como que tiene, no sé, teatro, no me acuerdo el nombre, que tenía la imagen de portada de todas las tierras conocidas, representadas como mujeres, y estaba una especie de busto de una mujer que no tenía ningún tipo de característica, y eso era como la tierra que todavía no se conocía. Todavía no se conocía. Mirá. ¿Y eso dónde era? Era portada de un... No me sale, no es diccionario la palabra, es de la primera enciclopedia que se hizo. Entonces estaba o no sé si la primera enciclopedia, pero que representa a América como una mujer que estaba como acostada, con plumas, con las características
características de lo que se había dicho en las relaciones de cómo eran las mujeres indígenas. Teatro, no me acuerdo, pero sí. Y estaba el gusto de que no se sabía el Claro, tópico. no se sabía qué es lo que hay, no se sabe, y tampoco se sabe, en un punto tampoco se sabe qué hay más allá, ¿no? Porque eso también es interesante. Es decir, por eso también el interés por este espacio, porque este espacio lo que te da también es el paso hacia el otro lado, que, bueno, pueden ser las indias paralelas, digamos, con todo lo que también económicamente implica eso, ¿no? Es decir, hay todo como un armado que está construyendo la importancia de este espacio, por un lado histórico, por otro lado geográfico, por otro lado político, económico, y también como una cuestión literaria, ¿no? De volverse sobre la propia materia. ¿Sí? ¿Algo más que se les ocurra? Tengo una pregunta Dale. de algo que igual habías dicho antes, respecto a lo de que no tienen rey. Porque, por ejemplo, en Latinoamericana habían dicho respecto a las cartas de Hernán Cortés que cuando hablaban de que no tienen Dios o no tienen rey, en realidad es que era como un espacio fértil como para ir a conquistarlo. ¿Por qué eso reforzaría la idea de que en realidad el que reina es Felipe II? Eso no Porque ya están conquistados. Pero no, O sea, el lector ya sabe que este espacio está conquistado. Entonces, no están diciendo que no tienen rey, están diciendo que no se someten a ningún rey. Entonces, eso tiene que ver con el momento presente, ¿no? Es un espacio ya conquistado, pero el poeta te está diciendo que no se someten a ningún rey cuando realmente, históricamente, el lector sabe que ya se sometieron. o sea que hay una tensión ahí en realidad. Exacto. Ah, Ahí hay una tensión, pero es la tensión que construye la temporalidad de la materia histórica. O sea, la materia histórica siempre pasa eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que eso lo vamos a ver después, hay un detenerse, ¿sí? También, así como se detiene la descripción geográfica, hay también un detenerse en la organización política de los araucanos. Y lo que hay en Ercilla es que replica un poco estas cartas y estas crónicas previas, que lo que dicen es que los araucanos no tienen, o sea, que en el caso de Hernán Cortés es como medio una vuelta, ¿no? Porque justamente si tenés un imperio, es el imperio en México y el imperio inca. Entonces lo que dicen estos es que los araucanos no tienen eso. O sea, no son como, no lo podemos pensar, dice, como se piensa México, se piensa el imperio inca, que sí hay gente que respondió a un rey y así, sino que, dice, pero tampoco son nómades que andan de un lado para el otro. Es gente que se asienta en los lugares. O sea, es como una organización política y económica intermedia. ¿Entendés? O sea, estarían esas dos cosas, ¿no? Dando vueltas ahí en tu pregunta. Por un lado es esto que tiene que ver con el manejo de la materia histórica. Cualquier texto que trabaje con materia histórica está jugando con una temporalidad que no es la temporalidad que te están contando. O sea, el juego de la temporalidad de la materia histórica es que el lector ya sabe lo que es. Entonces, cuando te está diciendo que a ningún rey se someten, vos ya sabés que a Felipe II sí. Entonces, ese por un lado. Y por el otro lado, también te está diciendo, bueno, no, realmente, históricamente, no se sometían a ningún rey, tenían otro modo de gobierno. Tampoco era un modo de gobierno como el más nómades que andaban. No, tenían otro modo de gobierno. Y a ese efecto es también que trabaja con este determinismo, porque lo que vamos a ver que hace, que dice ella es que en toda esta descripción lo que dice, ¿por qué dice fértil provincia? Porque la provincia, si pudiera ser explotada como quieren los españoles, sería fértil por las riquezas que tiene y por esto de que le sirve de paso, de pasaje para el otro lado. Pero lo que está diciendo es como que los propios habitantes están como entorpeciendo esta fertilidad, esta posibilidad de que el territorio sea rico. ¿Por qué? Porque lo están defendiendo. Entonces esto de como ponerse a defender cuestiones más propias y es lo que no deja que vengan los conquistadores y exploten la tierra con una fertilidad que esa tierra tiene. O sea, nada nuevo a lo que podamos escuchar hoy, es como el mismo discurso, como que traban la potencialidad del lugar, ¿no? Del recurso.
Eso es lo que también está diciendo cuando se detiene con en esta exhaustiva descripción. Digo, y estas son las razones por las cuales se está rompiendo con estos protocolos más tradicionales de la épica de empezar los poemas con otras cosas, con la batalla, con la tempestad. No, se detiene para hacer esto, para organizar su materia y para explicar un poco de qué se va a tratar esto. Ahora, lo que tenemos que pensar es esto, digo, toda esta descripción que vamos a tener de los araucanos, tiene que ver con estas cuestiones y se le puede sumar que también tiene que ver con una especie de filtrar un poco esto que decíamos hace un rato de pasarle el filtro a lo que realmente fueron las acciones de la conquista o no. ¿Sí? O sea, esto es como las preguntas que deja un texto, ¿no? Esto cuando uno se pone a pensar, a ver, por decirlo de alguna manera, ideológicamente este texto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, toda esta larga descripción del espacio, de los araucanos y esto, a lo mejor nos puede llevar a pensar que en realidad también acá se puede ver esta especie de ambigüedad o una posible ambigüedad en lo que está, en la historia que está contando. Bueno, ¿qué más? Tenemos la idea de Magallanes y bueno, Magallanes señor, este señor acuérdense que es el rey, otra vez vuelve al rey, ¿sí? Estamos en la octava, en la 9, en la 8. Y estos dos anchos mares, estaba hablando, volvemos a Magallanes y esto me importaba marcar acá, donde dice, por falta de pilotos o encubierta causa, quizá importante y no sabida, esta secreta, que ya dijo este camino, y ahora dice esta secreta senda descubierta, quedó para nosotros escondida. Ahora sea yerro de la altura cierta, ahora que alguna isleta removida, del tempestuoso mar y viento airado, encallando en la boca, la ha cerrado. Entonces acá, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué les parece? Esto que decíamos hace un rato, ¿no? Que está como llevando, es una manera también de actualización, ¿no? Está como ahí, está viendo a partir de esta senda, este camino, está como llevando al lector o al rey o a quien sea, le está como mostrando un espacio en el cual el poeta estaría como presente, ¿no? El poeta estaría frente a ese espacio y lo está mostrando y lo está llevando a que vea bien dónde es que está ocurriendo eso, ¿sí? Lo que se refuerza después con este digo, ¿no? O sea, es como esta sensación de presente, de cercanía, de estoy diciendo lo que estoy viendo, es un poco eso. Digo que norte-sur corre la tierra y baña la del oeste la marina, a la banda del este va una sierra que el mismo rumbo 1000 leguas camina. En medio es donde el punto de la guerra por uso y ejercicio más se afina. Venus y Amón aquí no alcanzan parte, solo domina el iracundo Marte. Fíjense que antes habló de una tempestad, ¿sí? Vieron en 2 versos de la octava anterior, habló del tempestuoso mar, el viento airado, es decir, metió el tópico épico de la tempestad, lo puso ahí para describir el paisaje. Inmediatamente después, ¿sí? Habla de una tierra por la que va corriendo el mar, hay una sierra, es decir, está dando idea de un pasaje que está como marcando un límite, pero un paisaje bien inhóspito, ¿no? Prácticamente lo que hace es como mostrar que el primer enemigo es el paisaje, ¿sí? O sea, casi como que lo está personificando al paisaje para que sea el primer elemento hostil. Y esto queda resumido otra vez en absolutamente distinto, como vino antes, en la presencia de ¿qué? En la presencia de Marte, ¿sí? Solo domina el iracundo Marte. Fíjense, no es el Marte que le va a alentar la pluma. Este es un Marte mucho peor, ¿sí?
es un Marte que domina el paisaje. Y esto creo que lo hablamos la clase pasada, ¿no? Cómo maneja la presencia de la mitología clásica. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa cita donde decía, pensando en la verosimilitud, ¿se acuerdan que habíamos visto la cita del Pinciano, donde el Pinciano decía, bueno, si hay una épica de Fernando el Santo, no podemos decir Mercurio mandó a que pasara esto, que pasara lo otro? Y habíamos dicho que hay como espacios muy acotados en donde está como validada la presencia de la mitología clásica. La guerra, o sea, la guerra pura es uno de esos espacios, ¿sí? Entonces acá fíjense que es como esta idea de un paisaje dominado por Marte, que se contradice con esta idea de la fertilidad del principio, pero que en realidad no habría una oposición tal si nosotros pensamos en justamente que lo que está trabando la fertilidad son los propios habitantes. Y son los propios habitantes que no solamente se resisten a ser sometidos por los españoles, sino que además son los propios habitantes que se resisten a que ese paisaje cambie, ¿no? Hay como una relación muy trabada, esto que decíamos, un determinismo muy fuerte entre el producto de ese paisaje y el paisaje, que es lo que está como produciendo también la condición de ferocidad y de indómitos de los araucanos. O sea, todo es lucha, el paisaje lucha contra sí mismo, Marte es como el imperio de Marte, y en el medio de esto está este poeta que a veces funciona como poeta, que a veces funciona como cronista, que está tratando como de organizar un poco ese espacio, está tratando de organizar un poco esa descripción, está tratando de sustraer esa materia a la materia fantástica, a lo desconocido, y está tratando además de oficiar como poeta y como cronista de su rey. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hay y esto no es la provincia chilena, ¿sí? O sea, la provincia como territorio conquistado en realidad existe en tanto existe la conquista. O sea, la provincia no existe fuera de este proyecto imperial, fuera de este proyecto colonial. Y en ese punto, o sea, esto que diga provincia y esto de que esta descripción es una descripción, a pesar de que mantiene el nombre, ¿no?, de Chile, es una descripción reglada por el proyecto de conquista y por el proyecto de colonia, también lo que puede es explicar un poco, también, o sea, sumarle sentido a este verso que es el que preguntaba antes la compañera de ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí. Hilara. ¿Clara? Hilara. Hilara. Que preguntaba Hilara esto de a ningún rey obedecen, ¿no? O sea, está bien, a ningún rey obedecen, pero fíjate que ya lo tenés armado como una provincia y tenés armado una descripción en donde los puntos centrales de esa descripción son esta región antártica, que es la región remota, o sea, remota para los que están conquistando, y por otro lado, el espacio este de unión entre los dos océanos, que lo que hacen es abrir la puerta al más allá, pero aún más allá económico, político, digo, aún más allá de poder, aún más allá por donde pueda extenderse el imperio. ¿Entienden? Entonces, todo esto es lo que está, justificando, legitimando, insisto una vez más, que el poema empiece con esta descripción, ¿sí? Que el poema empiece con una descripción geográfica. Después también le podemos sumar esto de el poema como mapa, el poeta como cartógrafo, el poema como límite, ¿sí? El poema como lugar que sirve para que no se escape la materia. El poeta como el único autorizado a escribir por fuera de esos límites, a llegar hasta donde nadie llegó, a cruzar con un barquito y escribir en una corteza.
Límites que, por otro lado, después vamos a ver que también se quiebran, no tanto en lo que tiene que ver con buscar nuevos espacios, sino con volver al espacio central, ¿no? Con la descripción de la batalla de San Quintín y con la descripción de la batalla de Lepanto. Entonces, lo que podemos pensar también es que la Araucana también la podemos entender como una épica de los límites, ¿sí? Una épica no del imperio, sino de los límites del imperio. Y una épica en la cual la geografía del imperio está también jerarquizada, que eso lo vamos a ver más claro en la segunda parte, ¿no? Como que hay materias que están más, ¿cómo sería la palabra? Bueno, más legitimadas, ponele, para funcionar como materia épica que otras, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte, si en algún momento llegamos, claro. Bueno, vamos a continuar un poco. ¿Ustedes habían leído esta parte? Y, ¿no? Un poco. ¿Los que leyeron algo les llamó la atención o algo que les interesara? ¿Qué les interesaría destacar? ¿No? Sí, hay un momento en el que pareciera decir lo contrario de lo que quiere decir cuando compara con... ¿Cómo es? Dice, ellos creen, cuando se puede explicar como todo la sociedad araucana y sí. cuando se detiene en la religión, sí. una comparación que gente parece sin Dios ni ley, esa parte... si lo tengo que buscar, que dice, ellos creen estas locuras, dan por cierto, algo así como que dan por cierto estas locuras como nosotros los evangelios. Y dice sí. así, parece que dijera que los evangelios son una locura. Dice, bueno, en realidad viene, claro, viene toda esta descripción, entonces va a describir la parte geográfica, después va a describir la organización política, la organización militar, o sea, la organización militar llama la atención en estas crónicas anteriores, y Ercilla también se va a detener, tiene que ver con esto de construir el enemigo, de este Ercilla soldado. Y entonces va la organización del ejército, la organización de las batallas, y después todo manejando de manera bastante importante la hipérbole, ¿no? Es decir, hay como unas descripciones que son bastante exageradas, y después viene la descripción de la religión, y ahí viene lo que decía él cuando dice, algunos de estos son predicadores tenidos en sagrada reverencia, que solo se mantienen de lores y guardan vida estrecha y abstinencia. Estos son los que ponen en errores el liviano común con su elocuencia, teniendo por tan cierta su locura como nos la evangélica escritura. Y en realidad, ¿esto vos qué decías? No, me llamó la atención en realidad casi por su gracia, porque si uno agarra así fuera de contexto, la forma sintáctica dice, está poniendo el equivalente. Como que la locura va para la escritura y la rima también, ¿no? Que justo está rimando locura con la escritura. Pero en realidad esto, sí, lo podemos pensar así, pero lo que está haciendo justamente es estableciendo como todos estos paralelos entre una cosa y otra, y esto de equiparar, nombrar, tratar de establecer comparaciones para que aquel a quien le estás describiendo entienda, tenga un término de comparación similar para poder entender qué es lo que está describiendo, ¿no? O sea, a qué se está refiriendo. O sea, y esto en realidad es cómo funciona todo el tiempo esta descripción. O sea, esta descripción es como que está tratando de documentar cuestiones con esto que decíamos un poco la vez pasada, con un lenguaje insuficiente, con unas ideas insuficientes. Entonces, lo que está tratando es todo el tiempo de compararlo con elementos exacto, con elementos conocidos. Y dentro de todo es una asimilación que no se produce de manera tan violenta. Digo, no se produce de manera tan violenta a tal punto que lo que va a haber después al final de todo el libro va a ser un glosario
de voces araucanas. O sea, por lo menos hay una especie de preocupación por mantener una diferencia, aunque después las voces araucanas muchas no son araucanas, muchas son de Centroamérica, o sea, no es que son araucanas, pero por lo menos hay como una percepción de la diferencia en esto que se está describiendo. Por otro lado, lo que hay es que hasta que Ercilla no entra en combate, ¿sí? No hay victorias por parte de los españoles. O sea, Ercilla soldado no es derrotado, pero, o sea, todas las derrotas son derrotas anteriores a la acción de Ercilla como soldado. Y entonces eso también nos puede llevar a pensar en cómo funciona en este espacio donde todavía no es el soldado, funciona justamente como el que construye ese espacio, ¿no? Una vez que el espacio queda preparado para que irrumpa el soldado, es porque el poeta ya lo preparó para esto y entonces ya se puede como trabajar con la materia épica de una manera un poco más clara y un poco más relacionada con lo que es la épica en general, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más de esto? Con el final del canto, que donde arrancaría la acción, por decirlo así, que retoma como un episodio de que si al principio, lo que quiero preguntar es si lo entendí bien o no, es si en un principio, como en el primer contacto con los araucanos, lograron vencerlos porque creyeron que eran dioses. Claro. Pero después, cuando se dieron cuenta de que en realidad eran tan seres humanos como ellos, se animaron a vencerlos, a pelear. A pelear, sí, así. y a vencerlos. Lo que me llama la atención de eso entonces si lo entendí, es que pone un poco en los españoles un error. Claro, porque en realidad lo que Ercilla viene es como a solucionar, no Ercilla, viene en la expedición, vienen como a solucionar un error de los conquistadores anteriores. Entonces, claro, todo el tiempo lo que hace es poner en tela de juicio lo que hicieron los conquistadores anteriores. Me parece algo muy difícil de contar teniendo la agenda que tiene. Claro, lo que pasa que en realidad también pasa esto, que mucha de esta materia en realidad es para eso también, ¿no? Es como para, limpiar el nombre de los que vinieron después frente a los que vinieron antes, echar la culpa a los que vinieron antes. O sea, eso, si bien acá no pasa porque no tenés un mecenas específico que esté tratando de producir una poesía que limpie su nombre, pero todo el tiempo pasa esto. Y en este caso pasa esto, o sea, Ercilla lo que tiene es que venir con su expedición como a arreglar los errores de la expedición anterior, que son los que produjeron estas derrotas. Entonces, a partir de ahí es que pasa esto. Y por eso también tiene que ver con que hasta que no entra en batalla, ahí empiezan las victorias, ahí los españoles empiezan a avanzar. Sí, entendiste bien. Quería marcar la octava 47, que vuelve otra vez a lo que estábamos hablando antes, y como que confluyen todas las descripciones anteriores en la idea de no ha habido rey jamás, la octava 47 del canto primero, ¿sí? No ha habido rey jamás, no sé si la encontraron. Sí, Castellano en las fotocopias en la página 94. Ah, bueno, en la página 94, exactamente. Es la primera de la página 94. No ha habido rey jamás que sujetase esta soberbia gente libertada, ni extranjera nación que se jactase de haber dado en sus términos pisada, ni comarcana tierra que se osase mover en contra y levantar espada, siempre fue exenta, indómita, temida, de leyes libre y de cerviz erguida. Fíjense que está diciendo, está como está condensando todo lo que vinimos diciendo hasta acá, ¿no? En esta octava está diciendo todo lo que vino describiendo, pero también está marcando las cuestiones del límite, las cuestiones de las naciones que no pudieron, las naciones de los vecinos que tampoco pudieron, ¿sí? Usando las mismas palabras. Exactamente, y usando las mismas palabras, exactamente. Diseminativo y recolectivo. Ay, lo que quería, a ver si encuentro la...
Bueno, la otra cosa que les quería marcar, esto que estuvimos hablando hace un rato, por ejemplo, si tienen las páginas, vamos a ver las páginas. Cuando está describiendo, vamos a ver esto, por ejemplo. Cuando está describiendo dónde hacen el consejo, no sé si lo marcaron. Donde dice, está en la página 80 y... Gente sin Dios, sin ley, no, esto es antes, el rey, esto es acá, por acá. Acá. En la página 90, ¿sí? Fíjense que es lo que estábamos hablando hace un rato. Que tienen la octava que empieza, la primera parte de la octava empieza en la página 90. Bueno, ¿alguien quiere leer esas dos octavas? ¿Cómo empieza? Hácese este concilio en un gracioso asiento. ¿No tenés el número de verso? ¿Eh? El número de verso. No Sí, sé. no tiene. Es la octava 38 del canto primero. En la página... ¿No tienen las páginas? Es otra cosa. 29. Es la página 90 del texto. Sí, la página 90. Es porque es la octava final. Sí. Bien. Sí, que empiezan 3 versos. ¿Alguien quiere leer? Dale, ¿querés leer? Hácese este concilio en un gracioso asiento de 1000 florestas escogido, donde se muestra el campo más hermoso, de infinidad de flores guarnecido. Allí de un viento fresco y amoroso, los árboles se mueven con ruido, cruzando muchas veces por el prado un claro arroyo limpio y sosegado. De una fresca y altísima alameda, por orden y artificio tienen puesta, en torno de la plaza y ancha rueda, capaz de cualquier junta y gran fiesta, que convida a descanso y al sol veda, la entrada y paso en la enojosa siesta. Allí se oye la dulce melodía del canto de las aves y animales. Bien, ¿y qué es eso? Pastoril. Eso es un locus amoenus, ¿sí? Fíjense que tiene todos los elementos del locus amoenus. Es el lugar en donde esta gente hace sus reuniones, es como donde se reúne el Senado, ¿no? Y fíjense que tiene las flores, el campo más hermoso, infinidad de flores, el viento, los árboles, el arroyo, la alameda, el sol, el descanso, el canto de las aves, o sea, tiene todo, tiene como casi esto que decíamos hace un rato, la exageración del locus amoenus, ¿no? La exageración de todos los elementos, tiene un elemento detrás de otro. E inmediatamente después, en la octava siguiente, que dice, gente sin Dios ni ley, aunque respeta a aquel que fue del cielo derribado, que como a poderoso y gran profeta es siempre en sus cantares celebrado. Y ahí que está diciendo, ¿a quién respetan? Claro, al demonio, ¿sí? Al que echaron del cielo. Entonces fíjense que tienen como todo este locus amoenus y después inmediatamente tienen esto. ¿Y qué les parece esto? ¿Qué interpretarían? ¿Esbozarían alguna interpretación al respecto? Es paradisíaco, pero los habitantes son... Bueno, es un poco esa idea, ¿no? Esta fértil provincia que en realidad, cuando te la tiene que describir en relación con sus habitantes, es como este paisaje que se enfrenta a este mar, esta sierra, esta tempestad, o esos terrones secos llenos de sangre, ¿no? Que ese es como el otro espacio que te dicen. Pero paradójicamente tenés esto, entonces por un lado es eso, ¿sí? Por un lado es, bueno, esto es así, hay que poder aprovecharlo. Pero y por el otro lado, ¿qué otra cosa? Porque es un poco raro que te describa esto como el lugar de reunión e inmediatamente después diga, bueno, gente sin Dios, sin ley, sin rey, con el demonio y todo esto. En realidad también esto, ¿qué nos deja ver? Esta acumulación de elementos del locus amoenus. ¿Qué les parece? O sea, la interpretación... ¿Cómo era tu nombre? Valentina, sí, ya me dijiste. Esa interpretación es una interpretación posible y bien. ¿Y qué otra cosa? ¿No se les ocurre otra cosa?
Claro. A ver cómo. Por la capacidad de manejar ese escenario. Exacto, claro. Es como poner un tópico, ¿no? Como poner un tópico, es como decir esto es un poco lo mismo que poner el verso de Garcilaso, ¿no? Es como un poco el mismo gesto, la misma acción. Es decir, bueno, acá tenemos que construir un espacio y yo recurro, ¿sí? El poema puede recurrir a este tópico del locus amoenus. Podemos pensar en que el cronista es el que hizo toda esa descripción del paisaje y el poeta es el que está capacitado para introducir acá también el locus amoenus. Entonces es un poeta que conoce estas posibilidades de construcción del paisaje, ¿no? Es como decir, acá yo estoy haciendo literatura, acá yo estoy mostrando que yo soy poeta. O sea, es el ámbito de la pastoril, pero bueno, pensando en términos de construcción de un paisaje, este también es posible, este paisaje. ¿Sí? ¿Les parece? Lleva la idea de armonía y tensión también. Exactamente, porque lleva la idea de esto de... es la armonía, que está muy bien esto que vos decís, porque es la armonía que por eso inmediatamente después la tiene que romper y ni siquiera la puede romper con un... Está bueno, porque ni siquiera la puede romper con un personaje mitológico, porque el locus amoenus trae en sí mismo también como mucha tradición y mucha mitología clásica. Entonces directamente la rompe con el demonio, ¿no? O sea, que eso está bueno pensarlo así, ¿no? Porque frente a este espacio, que finalmente es un espacio casi hasta peligroso de entenderlo, que puede existir ahí, una manera fuerte de romperla es como con el demonio. Y por otro lado, lo que también se puede pensar, vaya, y no sé si no nos estamos yendo a cualquier lado, es que también el espacio tiene mucho, que el locus amoenus tiene mucho también de paraíso. Entonces es también como un poco la expulsión de este paraíso, ¿no? Como que el demonio también es la muestra de esto, ¿no? De estos habitantes que en realidad no pueden vivir en este paraíso. No, y lo que quería encontrar era otra cosa, que era el otro verso que les decía, pero bueno. Es decir, no solo son violentos, sino que son paganos. Claro, viste que todo el tiempo te está diciendo que usan el falso oficio de hechiceros, ciencia que naturalmente se inclinan en señales, mirando y en agüeros. O sea, entonces es esto también, ¿no? Son paganos, la verosimilitud de la poesía épica no permite que los dioses sean dioses mitológicos, entonces necesitan, esto creo que lo hablamos en la clase pasada, me olvidé de confirmar dónde era, que en las Cortes de la Muerte habíamos quedado que era que aparecían esos demonios. Bueno, yo lo tengo que confirmar, perdón. Como que el demonio en América es como una representación, que América es como la tierra del demonio. Pero lo que es interesante también de pensarlo en estos términos y por qué se detiene también tanto en la cuestión religiosa y por qué se detiene y dice esto de que el demonio, de los hechiceros, de los agüeros, en algún momento va a hablar también de sacrificios humanos. O sea, esto es muy interesante porque acá es donde se podría en un punto solucionar, entre comillas, el problema de cuál es la posición de la gautana frente a la conquista, ¿no? Digo, problema que a muchos críticos como que les hace ruido esto de decir, en un lado critica. Entonces, si uno lo da vuelta y lo piensa por el lado de la religión, ¿sí? Y hacer tanto hincapié en que son sujetos a evangelizar, porque son prácticamente sujetos demoníacos, es como que está cerrando esto, de decir, bueno, en realidad es esta adscripción a la guerra en tanto guerra justa, en tanto su fin es la evangelización, ¿no? Es una justificación. Exacto, es una justificación. Entonces ahí es como que ya no queda tanta duda por pensar si es ambiguo o no ambiguo, cuál es la posición de la frente a los araucanos, si tiene como una vertiente un poco más lascasiana, con los que la vertiente lascasiana también se puede relativizar y discutir, pero el tema es o sea, que es como funcionan bastantes de los textos sobre América. En realidad la crítica no está hecha a la conquista en sí,
la crítica no está hecha al imperialismo en sí, sino que la crítica está hecha a esta opción entre codicia y evangelización y optar en realidad por la codicia. ¿Sí? O sea, si el fin es la evangelización, no parecería haber grandes críticas. Entonces, eso es lo que también hay que ver con toda esta descripción de, este es uno de los lugares, ¿no? Esta descripción de la religión de los araucanos. Otro de los lugares es, para ver esto, lo vamos a ver en algún momento, cuando hablamos de la batalla de San Quintín, la acción de Felipe II posterior a la batalla de San Quintín, y el otro lugar para verlo es, ya no lo vamos a ver, es en este añadido, que es la anexión de Portugal. ¿Sí? O sea, en este momento también se produjo la anexión de Portugal, en donde no hay ninguna causa para anexar Portugal. O sea, hay como como los partidos que se ganan en los escritorios, es un poco lo mismo, es como que aduce una cuestión hereditaria Felipe II de derechos sobre la corona de Portugal y anexa a Portugal. Es decir, es como una acción bien imperialista y está en la clara justificación a la conquista de Portugal. Entonces, ahí parecería no quedar ninguna fisura. O sea, parecería que en realidad la crítica no es al imperio, no es al imperialismo, no es a la conquista de territorios, sino que la crítica es a cómo se conquistan esos territorios. Pero no la conquista en sí, porque la anexión de Portugal es como una acción bien imperialista de apropiación. Bueno, y lo que quiero buscar era otra cosa. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí. Para cerrar, aunque sea con este canto, la clase que viene vamos a ver el prólogo de la segunda parte y vamos a ver la... Sí, ya me acordé lo que les quería decir, que creo que ya se los dije en la clase pasada, porque es otro de los lugares en donde se ve claro esto, que es en el personaje de Caupolicán. Lo hablamos esto, ¿no? El personaje de Caupolicán. O sea, los araucanos en realidad no va a haber un héroe, sino que van a tener una serie de héroes a lo largo del poema, que van a ser Lautaro, Caupolicán. El personaje de Caupolicán es otro de los lugares para ver, nosotros después vamos a ver el episodio, porque es uno de los episodios más violentos de la Araucana. Por un lado se produce el diálogo con la esposa y después viene la muerte de Caupolicán, y entonces Caupolicán es condenado a morir empalado y antes de morir acepta bautizarse. Entonces la imagen es que lo bautizan y después lo empalan. Entonces no es un texto que deje mucho más para pensar y para mejorar. Pero ¿qué pasa? Cuando Ercilla lo cuenta como, ahí lo cuenta como soldado, no lo cuenta como soldado, digo Ercilla porque en un momento dice, yo no estaba, si yo hubiera estado esto no hubiera pasado, como soldado, ¿no? Pero como poeta épico lo cuenta y no lo cuenta con la única crítica que hace es esa, ¿no? Te digo, eso, el personaje de Caupolicán y el episodio de poner en escena, de contar el bautismo y el empalamiento es también una marca de que el texto no es tan vivo, no deja las cosas tan vivas. Bueno, pero más o menos era lo que yo tenía para decirles. No sé si les quedó alguna duda o algo que quieran preguntar o algo que... Sí, y la batalla de San Quintín, si llegan. La batalla de San Quintín es el... Espera que se los digo. No es lo que sigue. Es una selección que ahora enseguida les digo qué canto es.
la introducción del canto. Esto les quería decir. La introducción del canto es el 17, ¿sí? En el 17 se introduce, en la octava 34, ¿sí? Y después, en el canto 18, se describe la vocación. ¿Sí? No, espera, que les quería decir otra cosa. Para ver un poco cómo son los vaivenes de este narrador. Cuando empieza a contar las expediciones anteriores, ¿no? La de Almagro y la de Valdivia, fíjense que estamos en la página 100, en la octava 63. ¿Sí? Cuando se está por acabar el canto y dice: no quiero detenerme más en esto, pues que no es mi intención dar pesadumbre, y así pienso pasar por todo presto, huyendo de importunos la costumbre. Digo con tal intento y presupuesto, que antes que los de Arauco a servidumbre viniesen, fueron tantas las batallas, que dejo de prolijas de contallas. ¿Sí? Es decir, está diciendo otra vez lo mismo. Esto ya pasó, esto ya terminó, y yo estoy contando, ¿sí? Estoy seleccionando, estoy contando, los estoy llevando sobre la historia, del mismo modo que al principio estaba operando sobre el paisaje que estaba describiendo, ¿sí? Acá está haciendo lo mismo, pero sobre la materia. Esto de está seleccionando, poniendo límites, acotando. Y después fíjense que lo que tiene después es lo que yo les decía hace un rato y lo que decía también él, esto de las expediciones anteriores, soberbia, codicia, digo, todos estos elementos que, de mejorar esos elementos, la conquista no estaría criticada. ¿Algo más? ¿No? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Algo que quieran decir? Bueno, entonces, ¿hoy qué día es? ¿Jueves? El lunes vamos a seguir y el jueves, o sea, mi idea es que el lunes y jueves los usemos para la Araucana y que ya... después es feriado, ¿no? Bueno, entonces el otro jueves ya arranquemos con la Filomena, ¿sí?